problema ahí. Ustedes que sí consiguieran ese cable esmaltado. Ya se dieron cuenta que tiene un brillo especial, ¿verdad? Sí, profe. Va, eso, digamos que ese cable, en vez de tener recubrimiento así de plástico, como los cables que ustedes han estado viendo, pues lo que hace es tener ese recubrimiento, ese esmalte, ¿sí? Entonces, ese esmalte también es un aislante, ¿va, chicos? Permítanme, chicos. Profe, Díganme. ¿por qué hay unas baterías de 1.5 voltios que unos son más gordas y altas que otros? Así como puede ver aquí. Ese es solo por la corriente, mijo. Todas tiran, Ah, todos tiran 1.5 voltios. ujú, sí. Todos, todos. Pero la corriente, Profe, estaba buscando yo esta batería, ve. Yo estaba buscando y no lo encontraba. De pronto fui a comprar un par de estos que no lo venden por unidad. Y ahorita lo acabo de encontrar yo este. nada más fue a gastar de balde, dice usted, ¿verdad? Pero todas tienen el mismo voltaje. Todas esas redonditas tienen el mismo voltaje. La única que cambia ya es la de 9 voltios, ¿va? Pero la de 9 voltios trae cuatro baterías así chiquitas. No, ¿cuántas trae? Sí, cuatro de 1.5. No, no me acuerdo. Trae 6. 6 de 1.5, creo. Para que dé 9 voltios. Y vienen conectadas en serie, ¿verdad, chicos? Para que se sumen. Para que se sumen los voltajes. Miren, ya vieron cómo sí sirve, o sea, tener que saber. Porque adentro de esa batería cuadrada, si ustedes la abren, tienen baterías más delgaditas y están conectadas en serie para poder dar esos 9 voltios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al estar en serie, pues se suman los voltajes, ¿va, chicos? Ok, este, este cable que ustedes compraron, el cable este aislado por esa situación de esmalte, pues estábamos viendo, ¿verdad, chicos? En los videitos, que si ustedes tienen la puntita, ¿verdad? De su cablecito, ahí, lo que van a tener que hacer es agarrar una tijera, ¿va, chicos? O ¿cómo se le llama esta cosa también? Un cúter, ¿ya? Y ustedes comenzar a pelarlo hasta que se le caiga ese esmalte. Otra forma de hacerlo, ¿verdad, chicos? Es venir eh, para que se quite bien, bien, va, chicos. Perdón, chicos, permítanme. Ay, bien dije, yo sentí que, perdón, voy a, permítanme, jóvenes. Está saliendo sangre de la nariz, muchachos. Lo voy a dejar de grabar y voy a hacer. Decía, va, de que pues una opción para que sea más fácil quitar esa situación, pues es agarrar un fosforito, va, chicos, agarrar un fosforito y agarrar la flama del fosforito y pasarla por ahí, por el cablecito, ¿verdad? O sea, quemarlo, pasarlo por ahí, donde lo voy a pelar y después pasarle ¿cómo se llama esto? Pasarle sí, entonces, la tijera, ¿verdad? ¿Por qué quemamos? Porque como ese barniz que trae ahí está tan pegado a veces que no basta solo con tijerearlo. Entonces, de repente, pasándole un poquito de fueguito, como que quema ese esmalte, lo va quitando y es más fácil pues, quitarle esa situación de ahí. Que vamos a tener lo que hacer, ¿va? A diferencia de lo que si tenemos nosotros un cable, pues agarramos nuestro del oro y lo pelamos, ¿va? Algunos con los dientes, pero normalmente yo les enseño a utilizar el piquito para poderlo cortar. Y creo que la mayoría de ustedes, pues hoy lo que hacen es compran los cables ya hechos y ya no usan cables por hacer. Pero tal vez ahora cuando corten con su piquito del oro y lo quieran quitar, tal vez ya no les sale bien como les salió al principio, ¿verdad, chicos? ¿Por qué? Porque pues no lo han hecho y eso, pues acuérdense que les decía que no es una técnica de que si yo lo pongo a 45 grados, no, es más cuestión de como que el músculo de la mano se acostumbra a qué tanto debo presionar, qué tanto no, cómo jalarlo. Y yo me voy volviendo cada vez más experto en pelacables, ¿va? Tengo un título en pelacables, ¿verdad? Pero eso es por estar pelando mucho cable.
Entonces, en esta ocasión, pues no es de pelar, sino es de quitar ese esmalte, porque si no, no va a conducir el cable. Profe, ¿y se lo tengo que quitar a todo el cable? No, solo a las orillas, ¿verdad? O sea, si yo tengo mi cablezote así de 1 milímetro, ay, perdón, chicos, solo se lo voy a quitar a esta orilla y solo se lo voy a quitar a esta orilla. Todo lo demás tiene que seguir esmaltado porque tiene que seguir protegido, ¿verdad, chicos? Entonces, eh, ahí estamos con esa situación. Entonces, pues, chicos, a nosotros nos toca ver lo que es las bobinas, ¿verdad? Los inductores. Y los inductores están hechos de ese material que yo les hice comprar, de ese cable esmaltado, ya sea en, ¿cómo se llama esto? En grosores más delgados o en grosores más anchos, ¿verdad? Como sea. Aplicaciones de lo que son los inductores, chica, muchachos, un montón. Siempre lo vamos a usar. Por ejemplo, lo de los transformadores, ¿va, chicos? No solo los transformadores que están puestos ahí en los postes, sino que recuerden de que les comentaba de que en este cubito, dentro de este cubito, hay un transformador, ¿va, chicos? Por eso es que ustedes conectan a 120 voltios y por eso es que cuando ustedes le conectan ya el cable USB, en la parte final a ustedes les salen 5 voltios. O sea, ¿por qué? Porque ahí hay un transformador, por supuesto. Todo el proceso de convertir de AC a DC, pues es bastante. Pero lo que sí tiene ahí adentro es un transformador. Recordemos que un transformador, ¿qué es? Es ese alambre esmaltado que ustedes ven y lo hacen una bobina, o sea, lo hacen como que si fuera un resorte, ¿verdad? Eso es un inductor y eso es un transformador. Si ustedes tienen un transformador, hagan un transformador, lo que van a encontrar es el cable enrollado, por supuesto. Le ponen unos carretes de plástico para poderlo enrollar así bien chilero, ahí no como nosotros que vamos hoy a agarrar un clavo o un tornillo y solo lo vamos a enrollar, ¿va? No, ahí sí ya requiere de una cuestión. Pero ¿cómo se llama esto? El transformador es una de las aplicaciones de un inductor. De hecho, aquí entra a juego un fenómeno que se llama autoinducción o autoinductancia, ¿verdad? Que él solito genera energía. Entonces, la cuestión es que ustedes le pueden meter 120 voltios. Ah, por cierto, hay transformadores elevadores, ¿verdad? Y hay transformadores reductores, ¿sí? Elevadores significa que van a aumentar el voltaje y reductores significa que van a reducir el voltaje. La mayoría de transformadores con las que ustedes y yo, incluyo, tenemos contacto ¿cómo se llama esto? Todos los días son transformadores reductores, ¿sí? Por ejemplo, estos cubitos son transformadores reductores. ¿Por qué? Porque lo bajan de 120 hasta 5 voltios. Los transformadores que ustedes ven puestos en los postes también son reductores. ¿Por qué? Porque las líneas que pasan por los postes, las más altas, tienen 13,000 voltios. Y después de entrar al transformador, ya entran al comercio o a sus casas con 240 voltios o con 120 voltios. Entonces también son transformadores reductores. Son los que más vemos nosotros, pero también hay elevadores y esos están en otro lado. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero, por ejemplo, ¿ya? Si yo quisiera, por ejemplo, reducirlo de 120 voltios a 12 voltios, yo podría construir mi propio transformador, ¿va, chicos? No es un trabajo de nosotros, que nosotros no somos electricistas, pero sí podríamos aprender a hacer un transformador, ¿verdad? No habría ningún problema, es bastante sencillo. Pero ese no es nada más de venir y enrollar las cosas, o sea, no es nada más de darle vueltas, ¿ya? Y hacerlo grande o hacerlo chiquito, no, sí tiene influencia. Recordemos que depende, la reducción o la elevación depende de las vueltas que yo den. Por ejemplo, para aquí a esta parte del transformador se le llama primario, ¿sí? Embobinado primario, porque tiene dos bobinas y a este se le llama secundario, bobinado secundario. Uy, ya junté yo ahí la U y la N. Secundario.
Ok, para que sea un transformador reductor, el primario debe de tener más vueltas y el secundario debe de tener menos vueltas. Y debe de haber una relación. Por ejemplo, si yo le pongo a este 120 vueltas, ¿sí? Y a este secundario le pongo 10 vueltas. ¿Sí? Entonces, para saber a cuánto lo va a reducir, pues dividimos las vueltas del primario dentro de las vueltas del secundario y yo sé que lo va a reducir, miren, aquí está yo mal, porque 120 dividido 10 lo va a reducir 12 veces, pero las veces no es el voltaje, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer es reducir que ingreso 120 voltios y yo lo quiero transformar a 12 voltios. ¿Cuál es la relación entonces? Sería de 10 a 1. Entonces es muy sencillo, miren, a este primario, ¿verdad? Vamos a borrar acá. Yo puedo venir y ponerle una relación de 10 a 1. ¿Bien? Entonces, muy sencillo. Yo a este mi primario le pongo 100 vueltas, ¿verdad? Y al secundario le pongo 10 vueltas. Si ustedes ven acá, la relación es de 10 porque tengo 100 dividido 10. Entonces mi relación sería 10, ¿verdad? Bien sencillo. Entonces, cuando yo venga y meta los 120 voltios, ¿sí? Como la relación es de 10 a 1, lo voy a reducir en 10 veces. Y 120 dividido 10 me daría 12 voltios. Si yo viniera por molestar a este transformador y le metiera 200 voltios, como mi relación es de 10 a 1, sería 200 dividido 10. Y 200 dividido 10 me daría 20. Entonces entran 200 voltios aquí en el primario y salen en el secundario 20 voltios. Esa es la forma de hacer un transformador, por supuesto, ¿verdad? Requiere de tener eso que les digo yo, ese núcleo que puede ser también de un material metálico, ¿verdad? Un material de metal. Enrollo eso ahí, le pongo unos plásticos y le pongo un montón de cosas que debe de llevar el transformador, pero a la hora de saber cuántas vueltas dar, pues yo ya sé que depende cuántas veces quiero yo reducir. Ahora bien, si yo quisiera hacer un transformador elevador, pues debería de estar totalmente al revés. El secundario es el que debería de tener más vueltas y el primario menos vueltas. ¿Dónde pueden encontrar ustedes este tipo de transformadores? En las estaciones, ¿cómo se llama esto? En las estaciones que producen energía, ya sea hidroeléctrica, ¿verdad? Geotérmica, tenemos aquí en Quetzaltenango u otro tipo de energía. Ahí hay transformadores elevadores. ¿Por qué? Porque muy probablemente el agua no produce las cantidades de voltajes que se quieren. Aparte de eso, acuérdense de que en cualquier cable, siempre va a haber pérdida. Siempre. Recordemos que les decía yo al principio que el cable depende del diámetro que tenga, o sea, el grosor, del largo que tenga y de qué material esté hecho. Así tiene una resistencia. Y entonces las pérdidas ahí dependen de eso, ¿va, chicos? Entonces, es cierto, profe, pero nosotros solo recibimos 240 voltios o 120 voltios, que no es mucho. ¿Por qué no transmiten 120 voltios? Pues sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, la hidroeléctrica esta, la de Santa María, ¿hasta dónde está? En Santa María. ¿Cuántos kilómetros hay desde Santa María para acá a la subestación de Quetzaltenango? No sé, unos 10, 15 kilómetros, tal vez más, no lo sé. Tal vez 20, 25, 30 kilómetros, a ver. Pero imagínense, ya estamos hablando de kilómetros. Entonces ustedes envían 240 voltios y cuando llegue acá va a llegar cero, chicos. Definitivamente. ¿Ya? O sea, ustedes transmiten desde allá, desde Santa María, 240 voltios y lo hacen llegar aquí a Shela. Cuando llegue aquí, tal vez solo llegue 1 voltio, 2 voltios, 5 voltios o 0 voltios. Entonces, necesitamos grandes cantidades de energía para poderlas transmitir y que lleguen a las subestaciones y que puedan hacer. Entonces, por eso hay transformadores elevadores, ¿va? Que están al revés,
Entonces, por ejemplo, ellos producen 13.000 voltios, por ejemplo. Y entonces lo elevan, ¿sí? Lo suben hasta 240.000 voltios. Entonces esos 240.000 voltios ya lo meten a esas líneas de transmisión y esos voltajes son los que transmiten ellos desde allá hasta acá. Ya cuando llegan, pues no llegan los 240.000 voltios, ¿va, chicos? Y ya entran a un transformador reductor, ¿verdad? Para que se vaya haciendo más pequeño hasta volverlo nuevamente de 13.000 voltios y poderlo transmitir por toda la ciudad. Y ponen un transformador extra para eso. Pero esta es una de las aplicaciones que nosotros tenemos para los inductores. Entonces, los inductores, al igual que los capacitores, pues, pues tienen, ¿no, chicos? Tienen su importancia, tienen su cuestión ahí. Por supuesto, ustedes a la electrónica también pueden ir a comprar bobinas. O sea, así como piden, mire, denme un capacitor de 10 microfaradios que aguante 30 voltios, ustedes pueden llegar, mire, deme una bobina de 2 hercios con tanto de voltaje. También se puede hacer, ¿va, chicos? Eso no hay ningún problema. O cuando piden un transformador, mire, deme un transformador. Lo quiero para de 120 a 12 voltios. Y les van a dar su transformador de 120 a 12 voltios. O ustedes dicen, necesito un transformador de 120 a 30 voltios, también les van a cambiar el transformador. Y así, ustedes pueden pedir, al igual que los otros materiales, también pueden pedir eso. La práctica de hoy no es para que ustedes lo compren, la práctica de hoy es para que ustedes lo hagan, para que ustedes vean. Y yo les decía de que al igual que los capacitores, las bobinas, los resortes estos de ese cable, también pueden almacenar energía. Lo único es que no producen un campo eléctrico, producen un campo magnético. Las bobinas producen un campo magnético, por eso parte de la práctica de hoy es que embobinemos ahí el tornillo y el tornillo se va a volver un imán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que produce es un campo magnético. Nosotros no vemos ni el campo eléctrico ni el campo magnético. Tal vez cuando ya es mucho voltaje lo logramos oír, ¿verdad? Como lo que yo les decía allá en Semaco, que uno va y escucha ese ruido de tss, y se escucha porque, perdón, los campos magnéticos son tan perdón, eléctricos son tan grandes que ya hacen ruido, ¿verdad? O sea, ¿por qué creen ustedes que los relámpagos hacen ruido? ¿Va? Porque es un voltaje exagerado, ¿verdad? Pero igual pasa, yo agarro un imán y yo no veo yo no digo, el campo magnético llega hasta aquí y ahí lo veo. No, eso es mentira. Yo solo veo que el imán se pega a las cosas y demás, pero yo no veo ese campo. Entonces las bobinas, pues son, al final de cuentas, las bobinas son eso, o sea, son imanes, ¿verdad? Pues como les decía, la bobina es simplemente agarrar ese cable y enrollarlo, ¿verdad? Enrollarlo así en un colochito. De hecho, si ustedes destaparon la fuente de poder cuando hicimos la limpieza, ¿va, chicos? Encontraron como que una rueda de plástico, ¿eh? Y esa rueda de plástico tenía enrollado el cable ese esmaltado, ¿verdad? Eso era una bobina. La bobina también, como les digo, tiene otras aplicaciones. En la radio tiene mucha aplicación. En la radio porque sirve para sintonizar emisoras. Las bobinas también sirven mucho, chicos, para circuitos sintonizadores, o sea, circuitos que reciben señales de radio, de radiofrecuencia. Las bobinas son indispensables, ¿sí? Definitivamente. Eh, Como les decía del capacitor, ¿se recuerdan? Capacitor, cuánta capacitancia y cuánta capacidad tengan dependen de varias cosas. Dependen de qué ancho y qué largo tengan las varillas, ¿verdad? Que le ponen. Depende del material que están hechas. Depende de qué tanto está aislado por el material aislante, ¿verdad? Y depende también de cuánto haya de separación entre cada una de esas placas. Pues lo mismo pasa con los inductores, ¿va, chicos? También tiene una dependencia. ¿De qué tiene dependencia? Tiene dependencia del grosor, ¿verdad? Del diámetro del cable.
Por eso, si ya se dieron cuenta ustedes que mientras más grande sea el calibre, pues mientras más pequeño sea el calibre, va a ser, el cable va a ser más ancho, mientras que mientras más grande el calibre va a ser, el ancho va a ser mucho más delgadito. Entonces va a depender del diámetro del cablecito. ¿De qué otra cosa va a depender? Va a depender de la cantidad de vueltas que ustedes le dieron, ¿sí? Y también va a depender de la separación de esas vueltas, ¿verdad? Puede ser que nosotros agarremos un tubo y solo le demos 5 vueltas, pero esas vueltas estén muy separadas, mientras que puedo agarrar y darle 100 vueltas y llenar todo el tubo. Entonces depende de cuántas vueltas y depende de las distancias que haya entre cada vuelta, ¿sí? Entonces, hoy pues vamos nosotros a hacer unos pequeños experimentos con eso, ¿va, chicos? Pero cuando nosotros necesitemos bobinas, pues igual yo puedo ir a la electrónica y solicitar una mi bobina, ¿sí? Puedo ir y solicitar ¿cómo se llama esto? Puedo ir a solicitar sí, se me fue el nombre, un mi transformador, ¿verdad? Otra aplicación, pero esa sí, miren, esa sí es brutal, esa sí definitivamente en todos lados lo tenemos, son los motores, ¿sí? Los motores, al final de cuentas, lo que tienen adentro los motores son bobinas. O sea, si ustedes tienen por ahí y encuentran, tienen en donde ustedes viven, eh, tienen portón de ese eléctrico, por ejemplo, y ustedes ven el motorcito ahí, si ustedes destapan ese motor, lo que van a encontrar adentro es bobinas. En los motorcitos chiquitos que ustedes ya compraron, si ustedes los destapan, ¿qué van a encontrar ahí adentro? Bobinas, definitivamente. ¿Por qué? Porque el principio de un motor son las bobinas. Fíjense que, por ejemplo, ¿cómo funciona un motor por dentro? Un motor por dentro lo que normalmente tiene es 4 bobinas. ¿Sí? 4 bobinas. Yo tengo aquí una, tengo aquí otra. Por supuesto, no están así, va, chicos, tienen un carrete especial para que ahí estén las bobinas, ¿verdad? Pero yo solo las estoy dibujando para que ustedes puedan ver y ni siquiera están por separar. Todas las bobinas están juntas, ¿verdad? Ahí puestas en un solo lado, ¿ok? Entonces, ustedes tienen las bobinas, ¿sí? Y a toda esta parte de afuera, digamos, a toda esta parte de afuera, normalmente en un motor se le conoce como estator, ¿sí? Estator. Estator. Ok, estator. Y aquí en medio hay otra cosita, miren, hay otra cosita que tiene su tubería así y también por acá, ¿verdad? Acá, está más o menos así. Se le llama rotor. Se le llama rotor. Ay, perdón. Estoy aquí escribiendo otra cosa que no sea rotor. Entonces se llama rotor. Este rotor aquí también tiene embobinados. ¿Sí? Tiene embobinados y tiene otras cositas ahí. Y por supuesto tiene el famoso piquito. Ese es el piquito que ustedes le ven al motor y ese es el que gira, ¿verdad? Es el que ustedes le ponen el papelito o cualquier cosa para enseñarme que usted está girando para la izquierda o está girando para la derecha. Ese rotor se incrusta aquí, miren, se incrusta aquí en medio. Aquí en medio va el rotor. ¿Cómo funciona un motor? Un motor funciona activando las bobinas. Recuérdense que si yo hago 2 bobinas, ¿sí? Las 2 se vuelven un imán. ¿Y qué pasa con los imanes? O se atraen o se repelen, ¿verdad? Dependiendo de la cara que le pongamos. Entonces, por ejemplo, nosotros venimos y eso lo hace, el motor lo hace él solito, ¿va? Nosotros solo hacemos la conexión y el motor va haciendo los cambios. Entonces, por ejemplo, viene y se activa esta bobina. Y como aquí también hay una bobina, estos dos es como que si fueran un imán. Entonces,
empiezan como que a repelerse. Entonces, al repelerse, el motor da su primer giro, ¿verdad? Mientras va dando ese primer giro, y ahí se activa esta de acá. Entonces, esta de acá también lo sigue empujando y hace un movimiento para que el rotor siga girando. Por supuesto, ¿va, chicos? Esta parte metálica que está aquí con el rotor no tiene que rozar. O sea, imagínense, venemos el rotor y roza, entonces el motor va a girar muy lento y se va a forzar. No, ahí donde está, el motor debe de girar en su libertad, ¿verdad? Por eso le ponen cojinetes y le ponen otras cosas a los motores para que el rotor gire en total libertad, que no tenga nadie que lo roce ni nadie que le impida girar fácilmente. ¿Sí? Si hay algo que le impide girar fácilmente, entonces ya tenemos un problema. ¿Sí? Entonces, igual se activa esta bobina y hace que el motor siga girando, se activa esta otra bobina y hace que el motor dé una vuelta completa y de ahí se vuelve a insistir la 1, la 2, la 3, la 4. Entonces esas bobinas se activan tan rápido que lo que pasa es que eso empieza a girar y agarra una velocidad constante. Algunos caballos, ¿verdad? Algunos motores tienen ciertas velocidades. La mayoría de los motores funcionan a 360 RPM. RPM significa revoluciones por minuto o revoluciones por segundo, como ustedes lo quieran ver. RPM, revoluciones por minuto. Entonces, revolución es movimiento giratorio, ¿sí? Entonces, la mayoría de los motores funcionan a 360 revoluciones por minuto. Pues hay otros que tienen menos, ¿verdad? Puede ser a 100 revoluciones por minuto y demás, y de todos modos siguen funcionando. Y aparte de eso, a los motores, pues también se le pone los famosos HP. HP no es la marca de la computadora, por favor. HP significa horsepower, ¿verdad? Que son caballos de fuerza. ¿Sí? Los horsepower, HP, caballos de fuerza en español. Eso me indica la galleta, la fuerza que tiene el motor para poder ponerle una carga. Por ejemplo, les daba el ejemplo de los portones eléctricos. Si es un portón eléctrico grande, normalmente se utiliza medio caballo de fuerza, ¿verdad? Si ustedes a ese motor, a ese portón le ponen un motor de menos de medio caballo de fuerza, probablemente no lo abra, o probablemente lo empiece a abrir y se quede trabado y ya no se siga abriendo porque está cargando algo que es más pesado de lo que él aguanta, ¿verdad? Creo que la mayoría de los portones eléctricos son motores de medio caballo de fuerza, pero por supuesto en la industria ya hay motores de 1 caballo de fuerza, de 2 caballos de fuerza, de 3 caballos, de 5 caballos de fuerza, y así sucesivamente. Todo depende del poder que deben de tener esos motores. Entonces, miren, es otra aplicación de las bobinas. Entonces, díganme ustedes si las bobinas no son importantes, solo con estas dos aplicaciones. Aplicación de transformador y aplicación de motor. Vale. Y digamos que si nosotros hacemos funcionar al revés el motor, ¿se acuerdan que ya les dije yo qué hacía? Genera voltaje, chicos. O sea, si ustedes agarran un motor y le ponen en la entrada un LED y lo hacen girar, el LED se empieza a encender. ¿Por qué? Porque un motor funcionando al revés es un generador. ¿Ya? Entonces, muy sencillo, ¿verdad? Ahora, si quieren hacerlo funcionar como un... Perdón, chicos, se me fue acá. Si ustedes lo quieren hacer... perdonen, chicos, solo voy a guardar la clase antes de que se me vaya. Este es cuarto B. Vamos a ver. De todos modos, con ustedes tenemos 5 periodotes. Ahorita nos vamos a comer el primero, solo para que ustedes vayan viendo y un poquito de la explicación. Este es cuarto B. Sería junio y sería el lunes 7. ¿Ok? Ahí estamos. Ahora, si nosotros, para que funcione como motor, lo que vamos activando son el estator. O sea, ¿cómo se llama esto? La bobina externa, la que está afuera. Y el rotor es el que va a ir girando de acuerdo a estos de acá. Ahora, si nosotros le pusiéramos una perilla acá a este rotor y nosotros lo hacemos girar,
le damos vueltas, ¿va, chicos? En estas bobinas, ¿sí? Como este campo magnético pasa por estas, se va a generar un voltaje. O sea, estamos produciendo energía. Y así es como funciona, ¿verdad, chicos? Así es como funciona todo lo que produce energía. Por ejemplo, una hidroeléctrica tiene su estator, ¿va, chicos? Afuera. Tiene su rotor aquí en medio, que también tiene bobinas, ¿va, jóvenes? Que es un imán. Y tiene unos ductos de agua que llevan el agua a una parte bien alta. Y acá tienen algo que se le llama turbina, que lo que hace es dar movimiento. Entonces, ya que está en alto, pues vienen, bajan esa tubería y la tubería baja el agua a una velocidad así fuerte para que pegue en la turbina y la turbina empiece a girar. Entonces la turbina viene, está conectada al rotor y ese movimiento de la turbina hace que el rotor empiece a girar. Entonces el motor gira y manda campo eléctrico a través de todo esto, por supuesto de una manera giratoria, ¿va, chicos? Y en este estator, aquí se genera un diferencial de potencial, o sea, un voltaje. Y así funcionan los generadores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los generadores y los motores tienen funciones muy similares, pero de todos modos ambos utilizan bobina. Profe, quiere decir que yo puedo de repente enrollar mi bobina en algo y si agarro un imán y lo pongo a la par de esa bobina, ¿yo voy a generar voltaje? Sí. De hecho, me gustaría que lo hicieran. Si tuvieran un imán, sería magnífico. Enrollamos el cable, agarramos ese imán y le hacemos así, miren, y lo pasamos así. Y agarramos con el multímetro en las orillas, yo les aseguro que empieza a generar voltaje. Nosotros podemos hacer nuestro propio generador de voltaje, solo con una bobina y un imán. ¿Verdad, chicos? Se nos va a cortar, los miro ahorita y ya empezamos a ver lo de los experimentos. ¿Estamos? Entonces los miro ahorita, jóvenes, ahorita que se acabe esta situación. Los miro ahorita. No, profe.